Buenas a todos y a todas. En esta nueva clase virtual vamos a ver la segunda parte de reglas de derivación. Como comentamos al finalizar la clase anterior, lo que tenemos que ver es cómo se comporta la derivación frente a la composición de funciones. Entonces vamos a enunciar el siguiente resultado que será muy útil a lo largo de la cursada, que es la denominada regla de la cadena. ¿Qué nos permite esta regla? Bueno, calcular la derivada de composición de funciones. Tenemos como hipótesis que supongamos que f es derivable en x igual a y g otra función, y notemos que acá cambia la hipótesis respecto a lo que vimos en la clase anterior. Vamos a pedir que g sea derivable no en a, sino en f de a. ¿Por qué? Porque queremos componer dos funciones. Para que esto sea un poco más fácil, recuerden que componer dos funciones, si yo quiero componer g con f, la imagen de f sirve como dominio de g. Por eso estoy pidiendo que g sea derivable en un valor que pertenece a la imagen de f, en este caso f de a. Entonces, si esto sucede, la composición g compuesta con f es derivable en x igual a y se puede calcular de la siguiente forma. Vamos a leerla. La derivada de la composición en a es igual a, miren, la derivada de g evaluada en f de a, esto es, evaluada en f de a, multiplicado por la derivada de f evaluada en a. Es decir, lo que tenemos que hacer para calcular la derivada de una composición es ir derivando de afuera para adentro. Fíjense, la última función que apliqué fue g, que es la primera que derivo. ¿Y en qué le evalúo? Y bueno, g tenía como su variable a f de a, por eso quedó evaluada en f de a. Y luego tengo que derivar la otra función que aparece en la composición, que quién era, f. Y f, ¿dónde la tengo que evaluar a la derivada? En a. Bueno, lo que vamos a hacer es ver diferentes ejemplos y aplicaciones de regla de la cadena. Comencemos por el primero. Vamos a calcular la derivada del coseno de 3x cubo. A ver, acá tenemos la composición de dos funciones. Por un lado está 3x cubo, que es la primera función que actúa, que en la fórmula de recién era la f, y por otro lado tenemos el coseno, que es la función que actúa sobre 3x cubo, que era la denominada g. Entonces, voy a hacer la regla de la cadena. Primero derivo ¿quién? El coseno. ¿Y en qué lo tengo que evaluar? En lo que estaba evaluada, 3x cubo. Multiplicado por la derivada de ¿quién? De la otra función de la composición, que ¿quién es? 3x cubo. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es solamente reemplazar cada una de las derivadas que aparecen por lo que corresponda. ¿Quién es la derivada del coseno? El menos seno, evaluado en 3x cubo. Aclaro, y lo voy a repetir las veces que haga falta, no estamos multiplicando el seno de x por 3x cubo, sino que al menos seno lo estamos evaluando en 3x cubo. Multiplicado por la derivada de 3x cubo. Pero acá vamos a aplicar la fórmula que aprendimos la clase pasada, que es la derivada de multiplicar una función por una constante. El 3 sale fuera de la derivada y solamente tengo que derivar x cubo, que tiene como derivada 3x cuadrado. Por lo tanto, nos quedó esto igual a la derivada de esta composición. Vamos al segundo ejemplo. Queremos derivar el logaritmo de x quinta. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál es la última función que aplico? El logaritmo. Entonces, primero derivo el logaritmo. Y lo evalúo en todo lo que resta. En este caso, lo evalúo en x quinta. Por la derivada de quién? De la otra función que me quedó, que es x quinta. Bueno, a ver. Ahora, recordemos cuánto daba la derivada del logaritmo. Si yo quiero derivar el logaritmo, por ejemplo, no lo vamos a llamar de x para ser un poco más sencillo. Si yo quiero derivar el logaritmo de t, la derivada del logaritmo de t es 1 sobre t. Es decir, lo que hace la derivada del logaritmo, a lo que yo le doy, lo invierte. En este caso yo tengo que derivar el logaritmo y evaluarlo en cuánto, en x quinta. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 sobre x quinta, porque repito que el logaritmo, la derivada del logaritmo, invertía lo que uno le daba. Y luego lo tengo que multiplicar por la derivada de x quinta, que ¿cuánto es? 5x cuadrado. Bueno, operando nos quedó 5 sobre x. A ver ahora, vamos a derivar la raíz cuadrada de 2x cuarta más x. ¿Qué función deberíamos derivar primero? Y bueno, la raíz. Deberíamos derivar la raíz y evaluarlo en ¿qué? En 2x cuarta más x. Multiplicado por la derivada del polinomio 2x cuarta más x. Entonces, primero recordemos cómo se derivaba la raíz.
Y para eso tenemos que recordar cómo se deriva t a la 1/2. ¿Sí? La derivada de t a la 1/2 era 1/2 por t a la -1/2. Entonces tenemos que hacer todo eso, pero evaluarlo no en x, sino en qué expresión. En 2x² más x. Por eso nos quedó 1 sobre 2, este es el 1/2 que correspondía a la potencia, y la raíz correspondía al -1/2, evaluado en 2x² más x. Y ahora tenemos que derivar este polinomio. La derivada de 2x² es, el 2 sale fuera de la derivada de 4x² es 4x³, más la derivada de x. Es decir, en esta fórmula usamos la derivada de la suma y la derivada de la multiplicación por un escalar de la clase pasada. Y por último vamos a ver la derivada de esta composición de más de dos funciones, para ver si uno entendió la regla de la cadena. A ver, tenemos una, dos, tres funciones compuestas. Pero como siempre se empieza de afuera para adentro y en cada nivel se deriva una y se le evalúa en todo lo que resta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derivar el logaritmo, ¿sí? Que lo tenemos denotado acá. Y eso lo vamos a evaluar en ¿qué? En el seno de 5x. Multiplicada por... Ahora tenemos que derivar la segunda función de afuera hacia adentro, que ¿quién es? El seno. Y la derivada del seno la tenemos que evaluar ¿dónde? En 5x. Por, finalmente, la derivada de 5x. Bueno, entonces ahora vamos a reemplazar cada una de las derivadas que fueron apareciendo por la regla de la cadena. De nuevo, la derivada del logaritmo, ¿cuánto era? Y la derivada del logaritmo era 1 sobre la variable que yo le dé. Bueno, en este caso es 1 sobre el seno de 5x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo está evaluada en 5x. Multiplicada por la derivada del seno, que es el coseno, evaluado ¿dónde? En 5x. Por la derivada de 5x, que ¿cuánto es? 5. A ver, vamos a ver más ejemplos. Vamos a derivar la exponencial de x³ más 5. Acá tenemos una composición, a pesar de que visualmente parece que no. Tenemos, primero aplicamos la función x³ más 5 y luego a eso le aplicamos la función exponencial e a la t clásica. Entonces, tenemos que derivar de afuera para adentro. Primero tenemos que derivar la exponencial y evaluarla en x³ más 5. Pero como la exponencial al derivarla no se perturba, queda la misma, e a la x³ más 5. Multiplicada por ¿quién? Por la derivada del polinomio cubo, que la derivada de x³ más 5 es 3x², porque eso corresponde a la derivada de x³, más la derivada de 5, que ¿cuánto es? 0. Y por último, para finalizar esta sección de ejemplos, vamos a calcular la derivada de la siguiente función compuesta, logaritmo del coseno de menos 3x. De nuevo, vamos a derivar por regla de la cadena de afuera para adentro. Primero derivo el logaritmo. Y lo tengo que evaluar ¿en dónde? En coseno de menos 3x. ¿Sí? Fíjense que eso da como resultado esto, porque la derivada del logaritmo era 1 sobre lo que vos le des como variable. En este caso, a la derivada del logaritmo lo tengo que evaluar en todo esto. Multiplicado por la derivada del coseno, que no es otra cosa que el menos seno, evaluado en menos 3x. Por la derivada de menos 3x, que ¿cuánto es? Menos 3. Bueno, y esto nos quedó al derivar todas estas funciones. Entonces, para resumir un poco, si ustedes tienen que derivar composición de funciones, lo que tienen que hacer es, en cada nivel, derivar la función que más afuera esté y evaluarlo en todo lo que corresponda. Una consecuencia de la regla de la cadena que vamos a ver ahora es cómo calcular la derivada de una exponencial generalizada. Entonces, antes de eso recordemos que la función f a la g, la exponencial generalizada f elevado a la g, es una función que está definida en la intersección de dos conjuntos, el dominio de g y el conjunto de positividad de la f, ya que f de x elevado a la g de x es igual a e todo elevado a la g de x por el logaritmo de f. ¿Sí? Entonces, si uno recuerda esta identidad, veamos que cuando uno quiera derivar f elevado a la g, va a tener que derivar una exponencial compuesto con algo. Por lo tanto, que es lo que vamos a ver ahora en la siguiente proposición, cada vez que uno quiera derivar f elevado a la g, la fórmula de derivación se obtiene por regla de la cadena. A ver, vamos a enunciar la siguiente proposición. Si f y g son funciones derivables en x igual a a,
donde A está en el conjunto de positividad, perdón, en el dominio de f elevado a la g, que es el conjunto de positividad f intersectado con el dominio a g, entonces f a la g es derivable en x igual a y vale lo siguiente, que la derivada de f elevado a la g es igual a la propia f elevado a la g multiplicado por la derivada de g por el logaritmo de f más g por 1 sobre f por f'. Como una recomendación, les pido que uno no recuerde de memoria esta fórmula, sino que cada vez que quiera derivar f elevado a la g, como vamos a ver ahora, lo escriba en su forma exponencial y luego derive de acuerdo a regla de la cadena. Bueno, entonces vamos a ver que esa es la expresión de la derivada de f a la g usando regla de la cadena. Miren, vamos a escribir f a la g, queremos calcular su derivada, pero para eso vamos a escribir su forma exponencial. F elevado a la g no era otra cosa que e a la g multiplicado por el logaritmo de f, y todo esto derivado. Entonces, nosotros queremos derivar eso. Bueno, primero tengo que derivar la exponencial y evaluarlo en todo lo que me queda. Pero como la exponencial derivado da lo mismo, aparece el mismo término. Por la derivada de esta expresión. ¿Sí? Porque acá tenemos dos funciones. Una la exponencial y otra todo el exponente. Entonces ahora, en este paso, vamos a derivar esta expresión que nos quedó acá. Pero esta expresión que nos quedó acá, para derivarla tenemos que usar la derivada del producto. Fíjense, ¿quién es la derivada de g por el logaritmo de f? Y bueno, es la derivada de g por el logaritmo de f sin derivar, más g por la derivada del logaritmo de f. Pero ahora, un paso más. Fíjense que para calcular la derivada del logaritmo de f tenemos que aplicar otra vez regla de la cadena, porque primero tengo que derivar el logaritmo y valorarlo en f, y eso me queda 1 sobre f, y luego tengo que derivar la f, y eso me queda f'. Es decir, así obtenemos la fórmula que queríamos probar. Pero vamos a ir a ejemplos particulares para ver que no es necesario recordar la fórmula. Queremos derivar x a la x, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a escribir esa función en su forma exponencial. Esto es e a la x por el logaritmo de x. Bueno, y la vamos a derivar. Entonces, primero derivamos la exponencial. Como la exponencial da siempre lo mismo, nos queda la misma función. Por la derivada del exponente. Pero el exponente va a ser siempre un producto. Entonces, fíjense, nos queda la exponencial por la derivada del producto. Pero la derivada del producto tengo que aplicar la fórmula del producto. Era la derivada del primero, un 1 que no se ve, por el logaritmo sin derivar. Más x sin derivar por la derivada del logaritmo, que cuánto es, 1 sobre x. Bueno, y operando se puede llegar a esta fórmula. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a derivar el seno de x elevado a la raíz de x. Para eso vamos a escribir a toda la función f elevada a la g en su forma exponencial. Y esto nos queda la exponencial de la raíz de x multiplicada por el logaritmo del seno de x. Y vamos a derivar. Como dije ya varias veces, el primer término sería derivar la exponencial y evaluarlo en todo el exponente, pero como la exponencial es invariable por la derivación, queda lo mismo, por la derivada del exponente. Y el exponente, no es casualidad, nos queda el producto de una función por el logaritmo de otra cosa. Entonces ahora, en un segundo paso, vamos a tener que calcular la derivada de este producto. A ver, recordemos qué es lo que está en el paréntesis grande de esta igualdad. Esto sería, miren, la derivada de la raíz de x. Eso es 1 sobre 2 veces la raíz de x aplicando la fórmula de la derivada de x a la alfa. Por el logaritmo del seno de x sin derivar. Más la raíz de x sin derivar por la derivada de esta función, que es el logaritmo del seno de x. Pero eso es otra regla de la cadena. Primero derivo el logaritmo y me queda 1 sobre el seno por la derivada del seno, que es coseno. Y así obtenemos esta expresión trabajando un poco algebraicamente. Bueno, como ejercicio, les proponemos a ustedes calcular las siguientes derivadas de funciones exponenciales generalizadas que aparecen a continuación. Obviamente, lo que hay que hacer es escribir cada una de ellas en su forma exponencial y aplicar la regla de la cadena. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos la próxima clase.